La necesidad más grande del cristiano es descubrir la verdadera identidad de Dios, que a veces le puede llevar toda una vida. Descubrir quién es el Dios al que adora y sirve. Y él agrega, si de verdad los cristianos entendieran o entendiéramos la personalidad y el carácter implicado de la naturaleza de Dios, nadie tendría un mal día siquiera nunca. De allí es que se me disparó este mensaje, por el dicho de este caballero. Dijo, si alguien entendiera, si lográramos entender la naturaleza de Dios, la relación que Él tiene con nosotros, ni siquiera tendríamos un mal día. No dijo ni siquiera nos enfermaríamos, no tendríamos quiebras financieras, ni problemas matrimoniales, ni problemas con los hijos. Dijo, ni siquiera tendríamos un mal día. Son las 7:15 de la noche. Quiero que te ubiques en tiempo y espacio. 7:15 de la noche de cualquier semana, no importa, es indistinto. Son las 7:15 de un miércoles, por ejemplo, mitad de semana. De cualquier semana, insisto. El tren, el ferrocarril, atiborrado de gente, entra pesadamente en la estación. El vapor brota por las válvulas y el calor del motor, de los frenos, se mezcla con el invierno crudo, acerbo, gris, que cala los huesos. Es indistinto si este ferrocarril es en la estación del Gran Central de New York, no sé, Buenavista de México, Ramos Mejía de Buenos Aires, Usaquén de Bogotá, Colmena de Lima, Atocha de Madrid, Puerta de Atocha de Madrid, donde fuera. Pero todos los que viajan ahí, en ese ferrocarril, en algún punto se parecen. Las puertas se abren, las puertas corredizas, la multitud se agolpa por salir, se precipita hacia afuera. Muchas de esas personas subieron a ese tren 12 o 13 horas antes, recién afeitados, perfumados, peinados, llenos de vida. Y ahora, 12, 13 horas después, regresan con paso inseguro, como zombies, aturdidos. Y también es indistinto si viajan en tren, en un ferrocarril, en un bus, en un metro o en el auto propio, parado en la autopista, atascado en el tránsito a la hora pico. Eso también es indistinto. Pero aún así se siguen pareciendo. Y yo puedo imaginarme el final de ese día. Recién son 7:15 de la tarde, el frío es espantoso, es gris, oscureció desde las 5 de la tarde. Pero esa gente, todos, apenas entran a la casa, se quitan el abrigo, se desploman en el sofá, se quitan el calzado o se sientan en la silla junto a la cocina y buscan el control remoto y no quieren hablar. Si es cristiano, tal vez diga algo como, Señor, estoy harto de tener días como estos. Estoy harto de que estos días se repiten como un bucle interminable. Hay una película que se llama El Día de la Marmota, donde el mismo día se repite una y otra vez. En este caso, creo que las marmotas somos nosotros cuando el día se nos repite una y otra vez como un bucle. Y conozco a muchos así, que se sienten maltratados por la vida. No pueden decir que necesariamente están luchando con una metástasis, con un cáncer, con un desalojo, con una quiebra financiera, pero de igual modo tienen malos días una y otra vez. Por ejemplo, atrapados en un trabajo que detestan, pero es lo único que les hace pagar las cuentas. Así que no pueden darse el lujo de ver e incursionar en otra carrera, y menos a esta altura de la vida. Otros prisioneros de su carácter, de sus malos hábitos, de un vicio que no pueden dejar. Y es así, en algún momento todos nos sentimos impotentes, independientemente si tenemos al Señor o no lo tenemos. Nos sentimos frustrados. De cuando en cuando, capaz que a principio de año, generalmente suele ocurrir en las primeras semanas de enero, nos proponemos cambiar. Decimos, yo no quiero vivir más así. Cambió el año, cambió el calendario, voy a intentar mutar en otra persona. Leemos un poco sobre cómo perder peso, nos entusiasmamos, generalmente siempre a principio de año, soñamos que la incipiente panza por lo menos no nos tape la punta de los pies, que podamos ver la punta de los pies. Dicen que si uno ya no se ve la punta de los pies, hay que hacer gimnasia rápido, así que nos disponemos a contrarrestar la ley de gravedad
Así que vamos, nos compramos primeros días de enero una ropa para hacer ejercicio, porque eso nos va a motivar, pensamos, y hacemos el juramento sagrado que por el resto de nuestras vidas vamos a ingerir legumbres, espárragos, endivias, apio, puerro, alcachofas, brócoli y todos esos géneros demoníacos. Que solo vamos a comer alimentos orgánicos, ¿o no? Sin hormonas, sin antibióticos, sin edulcorantes, sin azúcar. Buscamos un negocio que no tenga aditivos y decimos, sí, amén, así voy a vivir a partir de ahora. No es un gran cambio espiritual, pero empezamos por el cambio físico. De regreso a casa, ese mismo día nos inscribimos en el gimnasio, ese que siempre vimos de afuera y nunca nos atrevimos a ver qué pasa dentro. En 2 meses no nos va a reconocer nadie. Sí, señor, este es el año. Por la fe voy a regalar toda la ropa que tengo, porque me va a quedar grande. Para febrero sí tienes que regalar la ropa, porque tienes que comprar una talla más grande. Los vegetales prometidos los vamos a comer el día que en casa estos condenados se solidaricen y dejen de pedir delivery de pizza, de taco, de empanada, porque no colaboran. Así que para marzo, y para ahogar esos sentimientos de derrota, nos engullimos la señora vaca hecha hamburguesa en un combo extra grande por 20 centavos más y sentimos que fracasamos otra vez. Es un detalle, es trivial, es nimio, pero fracasamos. O capaz que un domingo decidimos que vamos a empezar a controlar nuestro carácter. Nos toca el mensaje. Y decidimos que esa persona malhumorada que nuestros hijos han tenido que soportar por décadas va a dejar de serlo para siempre. Vamos a cambiar. Y durante 3 días lo logramos maravillosamente. Cambiamos el carácter, nos mordemos la lengua, no decimos nada. Pero el jueves, antes de abandonar la oficina o el sitio de trabajo, intercambiamos algunas palabras reñidas con ese compañero o esa compañera de trabajo que siempre se levanta con el moño virado. Y nos vamos a casa contrariados y nos encontramos con que los niños no hicieron su tarea, con que todavía no se bañaron y la suegra vino a quedarse 2 meses de este lado del mapa. Y en segundos, ¡pac!, vemos que esos viejos gritos tan conocidos que creíamos haber liquidado y ahogado escapan de nuevo a través de nuestra garganta. Nuestra ira, nuestro mal temperamento no habían muerto, se habían tomado unas vacaciones cortitas. Y volvieron. Sea que querramos adelgazar o que intentemos mejorías periódicas, triviales, el libreto siempre es el mismo. Hay un momento en la noche, durante la semana, donde nos dejamos caer, nos desplomamos sobre una silla y si hay un sillón, sobre un sillón, nos tomamos la cabeza con las manos y fijamos la mirada perdida sobre la mesa, sobre la mesada, ponemos la mirada perdida sobre algo y decimos, otro mal día. Esta es la historia de mi vida. Un mal día detrás de otro. Un mal día detrás de otro que precede a otro aún peor. Y entonces ahí nos autoprofetizamos para alentarnos. Hubiese sido mejor que no me hubiera levantado esta mañana. Me hubiese quedado en la cama. Yo no sé para qué vivo. Yo no sé para qué tanto esfuerzo. No sé si te pasó algo similar. Por las dudas, en casa y acá, no digan amén, pero háganmela así con la cabeza y yo voy a entender. Si la respuesta es sí y es positiva, yo necesito que me prestes tu atención, porque no soy de hablar de la patología sin darte la terapia, porque si no, te vas más deprimido de lo que llegaste. Entonces, estás a punto de aprender una de las verdades más poderosas, más alentadoras y más inspiradoras acerca de Dios que tienen que ver con estos días comunes que a veces son demasiado grises, que a veces son demasiado acerbos, demasiado fríos. Es una de las verdades más inspiradoras. Una vez le preguntaron al filósofo y al orador y pastor presbiteriano Robert Sproul, un hombre de Dios que actualmente está en la presencia de Dios, pero que era un genio, era magnífico en su retórica, escribiendo libros. Se le preguntó, ¿cuál es, en su opinión, la necesidad más importante de un cristiano? La necesidad más importante en la vida de un cristiano. ¿Qué necesita saber un cristiano? Independientemente, claro, de aceptar a Cristo en su corazón, de entender que fue perdonado de sus pecados. Además de eso, que es lo fundamental. ¿Qué es lo que un cristiano debería saber? Y Sproul respondió,
muy atinadamente, la necesidad más grande del cristiano es descubrir la verdadera identidad de Dios, que a veces le puede llevar toda una vida. Descubrir quién es el Dios al que adora y sirve. Y él agrega, si de verdad los cristianos entendieran o entendiéramos la personalidad y el carácter implicado de la naturaleza de Dios, nadie tendría un mal día siquiera nunca. De allí es que se me disparó este mensaje, por el dicho de este caballero. Dijo, si alguien entendiera, si lográramos entender la naturaleza de Dios, la relación que Él tiene con nosotros, ni siquiera tendríamos un mal día. No dijo ni siquiera nos enfermaríamos, no tendríamos quiebras financieras, ni problemas matrimoniales, ni problemas con los hijos. Dijo, ni siquiera tendríamos un mal día. O por lo menos una cafetera que no funciona no te arruinaría el día. Y este es el punto principal. Que los cristianos creemos, y aquí le pongo comillas, o suponemos que conocemos a Dios. Porque venimos a la iglesia, porque lo adoramos, porque nos hablan de Él, porque el predicador nos habla una y otra vez de los mismos versículos. Pero yo sigo insistiendo esto de que necesitamos ver a Jesús con ojos nuevos. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos lo desean de corazón? ¿Qué significa con ojos nuevos? Con ojos frescos. Para ver a Jesús con ojos frescos uno tiene que desaprender mucho. El Señor continuamente decía, oíste que fue dicho por Moisés o por los escribas, mas yo os digo. Eso fue lo que alteraba a los públicos religiosos, que había que desaprender para poder aprender de vuelta. Aprender desde cero aprendemos todos. Desaprender es difícil. Por eso nos cuesta tanto los idiomas a los que tenemos cierta edad, porque ya aprendimos a hablar de determinada manera. Y nos quieren enseñar mandarín o inglés de la noche a la mañana y somos duros para hablar. No es que tenemos acento, arruinamos el idioma inglés, lo arruinamos. ¿Por qué? Porque nos cuesta desaprender la lengua materna. Nos cuesta desaprender lo que ya creemos que sabemos es nuestro medio de comunicación. En las Escrituras pasa igual. Cuando uno cree saber algo, entonces tiene un mito o se arma una manera de pensar estructurada que después cuesta que Dios nos dé un vino nuevo. Te voy a dar un ejemplo, solo un ejemplo y ya continúo. La mayoría creemos o creímos que Jesús hablaba y sigue hablando como si fuera un nativo de Galicia o de Cataluña. Creemos que si Jesús hablara hoy diría, pues vosotros sois la sal. Os lo digo para que os regocijéis y os alegréis. De cierto me habéis oído, tíos. Vas a flipar con esta bienaventuranza que está de la hostia. Entonces, nosotros decimos, ¿pero por qué pensamos que Jesús hablaba así? Bueno, porque así lo vimos en las películas. Porque así está escrito acá. De cierto os digo, que si no entraréis, y pensamos que Jesús habla así. Es una traducción, esta es una traducción de un monje español llamado Casiodoro de Reina del año 1569, que tradujo lo que se llamó la Biblia del Oso. Y en 1602 vino otro, iba a decir gallego, pero español, llamado Cipriano de Valera, que le hace la primera revisión. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando alguien dice, a mí no me gusta leer las versiones populares, porque no es la verdadera palabra de Dios. Yo conozco a alguien que dice, a mí me gusta leer la Reina Valera, la más antigua, porque esa es la verdadera. No, son todos españoles hablando. La versión Reina Valera, que la amamos, pero hasta incluía libros apócrifos cuando la condensaron. Estaba el libro de Judith, Eclesiástico, el libro de Baruch, que contiene una de las cartas de Jeremías, Macabeos. Recién en 1862, vino otro español anglicano, un español de Córdoba, España, llamado un tal Lorenzo Pedrosa, que dijo, vamos a cambiar y vamos a sacar estos libros que no son canónicos, y quedó las Escrituras tal como la conocemos. Entonces no la estoy desacreditando, lo que estoy diciendo que durante 2000 años de composición del Antiguo Testamento, esto es de Génesis a Malaquías, fue escrito en hebreo, no en gallego, no en español. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el Señor utilizaba otro lenguaje, que era el arameo, que era la lengua vernácula del Nuevo Testamento. Era la lengua franca del Nuevo Testamento en los tiempos de Jesús.
Y ustedes ven, o habrán notado que muchos predicadores hasta copiamos torpemente los modismos del español antiguo porque creemos que así hablaba el Señor. Os digo esta mañana, bendito sea el Señor, que Él ha dicho a vosotros. No, eso hablaban los Casiodoro de Reina, estos gallegos, no nosotros. Saludo a todos los españoles que no les gusta que le digan gallego, pero bueno, son españoles. Entonces, un ejemplo, que muchos apenas conocemos la identidad de Dios. Y tenemos allí la identidad que hemos visto en alguna película, algo que nos quedó en el subconsciente de lo que oímos predicar. Y uno va a las Escrituras y afortunadamente Dios no hace un misterio, un secreto cósmico de su identidad, un acertijo enigmático, esotérico, que hay que investigar demasiado. No, Él muestra su naturaleza acá. En las Escrituras, de forma autobiográfica, en esto que llamamos Biblia, independientemente de la versión que sea, la que nos sintamos cómodos para leer. Y cuando leemos este libro, no para copiar frases, insisto, de la vieja España, sino que lo leemos con ojos nuevos, vamos a descubrir la identidad del Señor y la revolución que eso puede hacer en nuestras vidas diarias. Si tan solo miráramos a Jesús y a Dios sin el filtro humano, ni siquiera puedes ver a Dios con mi filtro. Yo tengo un filtro, ¿cómo que no? Tengo una manera de ver al Señor, pero por ahí no es la tuya. Esto, no obstante, no quita credibilidad, no socava mi predicación en este caso. Pero tú tienes que descubrir a Dios y tener una relación personal con Él, no vicaria, no a través mía. ¿Hasta ahí me explico, sí o no? Cada uno, no, me mira, 3 entendieron. ¿Me explico, sí? Bueno, justo hoy vinieron los que hablan arameo, pero... Entonces, para empezar con algo que damos por sentado. Dicho esto, te voy a dar algo que damos por sentado la mayoría, que es omni, que el Señor es omni, que significa todo. Omni es todo, no ovni, objeto volador no identificado, ovni, omni, O-M-N-I, es todo, totalmente conocedor. Entonces, ¿qué es? Omnisciente. Totalmente presente, que es omnipresente. Totalmente poderoso o potente, entonces que es omnipotente. Ustedes tienen que decir, ¿qué tiene que ver esto con que tengo un mal día? Ahí voy. Es posible que ahora mismo digas, yo ya sabía eso, Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, no tengo que aprender más al respecto. A lo cual yo pregunto, ¿estás seguro? Saber estas 3 cosas, que Dios todo lo puede, todo lo sabe, que está en todo sitio a la vez, saber esto cambia tu vida diaria con el Señor, afecta tu vida diaria, de modo que nunca tienes un mal día, porque solo saber esto cambia tu óptica, tu perspectiva. Si la respuesta es no, es porque tienes que aprender más al respecto. Entonces voy a comenzar con un solo omni, uno solo, y vas a ver cómo uno puede afrontar la vida en esos días malos, en esos días difíciles, álgidos. Cuando la Biblia enseña que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, no está diciendo que es brillante, o que es un genio, o que es muy inteligente. Esos son adjetivos para personas limitadas a los factores de tiempo y espacio. Tu hijo puede ser inteligente, o no, si salió al padre, o... es chiste. Omnisciente es que Dios lo sabe todo, no que es inteligente, lo sabe todo. Ninguna pregunta a Dios lo puede confundir, ninguna. Ningún dilema lo puede turbar, ninguno. Nada lo puede sorprender. Él tiene un conocimiento eterno, intrínseco y perfecto. Él tiene un conocimiento completo de la biología, de la zoología, de la química, de la psicología, de la geología, de la física, de la medicina, de la genética, todo. Lo sabe todo, dice la Biblia, no algunas cosas, todos. La diferencia con alguna persona que tiene algún conocimiento es que esa persona siempre va a estar limitada al tiempo en que viva, al espacio geográfico, topográfico, dónde estudió, cuándo se crió, en dónde, entorno, etc. Dios no. Dios lee nuestro futuro con la misma claridad que lee nuestro pasado. Para Él no hay pretérito ni futuro, no hay líneas de tiempo. Lo que vas a hacer dentro de 50 años es tan claro para Dios como lo que eras hace 10. ¿Me siguen hasta ahí? Para Dios es lo mismo. A Dios no le sorprende tu futuro. Él ya vio cómo terminan tus días. Y ya sabe cuándo terminan tus días. Morir, vamos a morir todo. El tema es dónde y cuándo.
pero Él ya lo sabe. El dónde y cuándo, Dios lo sabe. Dios no tiene problemas de memoria, como una computadora que tiene que borrar información en el disco rígido para crear más espacio disponible. Él no tiene problemas. Y la Biblia dice que aunque Él mantiene control sobre el sol, los astros, las estrellas, las constelaciones, su conocimiento incluye hasta aparentes frivolidades, como llevar la cuenta de nuestros cabellos, como dice en Mateo 10:29. Él sabe quién se está poniendo más pelón cada día. Aunque tú digas, solo yo lo vi en la ducha, el Señor también lo vio. Y tiene un ángel llevando la contaduría, perdió 2 cabellos, y va anotando. El escritor de los Hebreos 4:13 dice así: todas las cosas, todas, no algunas, no ciertas cosas, todas, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, de Dios. Entonces, a ver, convengamos esto, no hay una sola motivación, no hay un solo suspiro, no hay un solo acto, no hay una sola palabra tuya, mía, que se haya escapado de la atención de Dios. Nada, desde que naciste, desde la cuna a la tumba, desde el útero al sepulcro, no hay nada que se escape a Dios. Y la belleza de esto tan asombroso, de esta verdad tan formidable, es que cuando voy a las Escrituras, de la cual hoy hablamos, independientemente de la revisión, encuentro que el hombre más elocuente que ha dado la historia, estoy hablando de David, se queda en silencio. Tiene David una retórica, una prosa, es un compositor, pero David, cuando descubre que Dios lo conoce en la intimidad, se queda anodado, atónito. A ver, David se regocijaba por la belleza de Dios. Se maravillaba por el poder del Señor. Pero cuando descubre cómo Dios lo conocía en secreto, toda la lírica del poeta quedó en silencio. En el Salmo 139, que después pueden leer tranquilos en el hogar, Salmo 139, no lo lean en gallego, por favor, pero léanlo como quieran, con el tono que se les ocurra. Pueden leerlo en mexicano. Así dice el Señor, chavo, no te aflijas. Que así hubiese sido si no hubiese sido Reina Valera, sino el Chavo del 8 el que hizo la revisión, ¿no es cierto? Dice David: oh Jehová, oh Señor, tú me has examinado y me has conocido. Él está sorprendido con esa revelación. Me examinaste y me conociste. No hay lenguaje florido en David, no hay metáforas elaboradas, no. Es una descripción lineal, porque no hay una analogía con la cual compararla. Solo dice: me has examinado y me conociste. David no puede creer que este Dios que entiende, los misterios intrincados del átomo, las complejas interconexiones de nuestro sistema planetario, también lo conoce a Él, le conoce el corazón. Dice: me has examinado y me has conocido. Oh Señor, dice el Salmo. Así empieza: oh Señor, como si le doliera algo. Dios conoce incluso la monotonía de nuestro diario vivir, con todas esas actividades insustanciales como levantarte y acostarte. Uno cree que Dios se conecta con nosotros cuando vamos a orar. Estuve orando, hoy estuve con Él, pero Dios estuvo contigo aún antes que oraras. Porque David dice en ese mismo salmo: tú has conocido mi levantarme y mi sentarme y mi acostarme. O sea, es que Dios no se pierde nada, a Dios le interesa todo. Cruza las piernas y Dios lo sabrá. Cambia de nalgas así porque estás cansado y Dios lo sabrá. Porque somos el objeto de su soberano conocimiento. Y agrega el salmista, agrega David: tú conoces mis pensamientos más distantes. Todavía están pensando: ¿cómo conecto esto con un mal día? Déjenme avanzar. David dice: tú conoces mis pensamientos más distantes. O sea, conoce cada cosita, por pequeña, por nimia que sea. Cada meditación de la medianoche, cada estrategia planificada, cada adoración privada, cada acto amable, cada grito desmedido, cada vociferación a los hijos. Dios nos mira y nunca pestanea. Nunca jamás tuviste un pensamiento que Dios no haya conocido. David sigue agregando y dice: tú has escudriñado mi andar y también viste mi reposo, o sea que viste mis sueños, y todos mis caminos te son conocidos. Entonces,
antes que mandemos a imprimir nuestro itinerario, antes que armemos nuestro calendario, nuestra agenda, Dios ya tiene una copia. Nunca hemos hecho un viaje del cual Dios no haya sabido. Sea que nos encontremos en lo alto de una montaña o sepultados entre la masa de gente de un subterráneo, del metro, los ojos de Dios están sobre nosotros. Y sigue diciendo David, aún todavía está la palabra en mi lengua y aquí tú la sabes toda antes que yo termine de hablarla. O sea que aún antes de que digamos algo, Dios registra nuestras palabras y sabe aún los sentimientos con los que decimos nuestras palabras, las motivaciones. O sea que si hay alguien que nos toma la temperatura, es Dios. Él siente cuando nos llenamos de ira, cuando decimos Dios te bendiga. Y le deseamos que lo reviente Satanás. Y Él sabe, Dios. Sabe cuando el miedo nos abraza, cuando la ansiedad hace que la confianza mengüe. Dios ve todo, bueno o malo. Pero aún algo más maravilloso, David dice, detrás, delante, me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Así concluye. Si tengo un mal día, Dios lo sabe. Si me siento solo, Dios lo siente conmigo. David está tan emocionado por esta revelación que sus manos tiemblan. Él dice, tal conocimiento es demasiado grande para mí. Así lo dice en el Salmo. No lo puedo digerir, no lo puedo elaborar. Todavía no lo puedo discernir. Es un pensamiento demasiado grande. No lo puedo comprender. Y dice, hasta aquí llegué. Parece decir, si yo escribo algo más, sería una profanación. No voy a decir más. Solo, oh Señor. Llega a la conclusión, Señor, te importo. A Dios le importo. Se preocupa por mí. Dios se siente apasionadamente conmovido por lo que yo soy. Me ama. Hoy celebramos, como te dije, 100 domingos desde que en marzo de 2020 se declaró la pandemia y comenzamos estas transmisiones en vivo. Llegamos a 300 millones de vistas en todo el mundo. Mirá si Dios no es grande y no es maravilloso. 300 millones de vistas en todo el planeta. Eso es mucho. ¿Querés que te diga lo que más me sorprendió si tengo que hacer un balance? La cantidad de gente, cristianos veteranos y nuevitos, católicos, evangélicos, testigos de Jehová, simpatizantes, curiosos. Lo que más me sorprendió es la frase, nunca dejes de decirnos, Dante, cuánto nos ama el Señor. Nunca dejes de decir, te ama princesa, te ama príncipe, dice, porque me cambió la vida. A lo que le respondo, nunca lo voy a dejar de hacer porque a mí también me cambió la vida y lo estoy haciendo. Saber que Dios nos ama nos cambia un mal día, una mala semana, un mal mes, una mala vida. Tienen que aplaudir más que eso si lo crees. ¿Cuánto te ama el Señor? ¡Aleluya!